Diego Hurtado es doctor en física y docente titular de Historia de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad Nacional de San Martín. Junto a diferentes especialistas, comunicadores y divulgadores, forma parte del COPUSI 2017 en la Universidad Nacional de Villa María. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo llega un doctor en física a ser docente de Historia de la Ciencia y la Tecnología? A ver, para decírtelo rápido, ¿no? Podríamos hablar mucho. Yo creo que hay un componente vocacional. Yo cuando empecé la carrera de física dudaba mucho si estudiar en filosofía y letras alguna carrera. No era en ese momento historia de la ciencia. Sí vinculada a filosofía. Y por otro lado creo que tuvo que ver mucho con el contexto, ¿no? Con la década de los 90. Yo dejo la física, yo me doctoré a comienzos de los 90 y ahí decido pegar el salto una vez doctorado a la historia de la ciencia. La verdad que me sentí muy cómodo, se dio la posibilidad porque se creaba la Universidad de San Martín, en la Universidad de San Martín aceptaban una cátedra de historia de la ciencia, así como que se dieron varias coyunturas. Ahora déjame agregarte un elemento, ¿qué es lo que me permitió dejar la física y pasar a la historia? En términos laborales fue la divulgación científica, es decir, yo dejé mi beca con CONICET, me doctoré, se me terminó mi beca de CONICET en física, en algún sentido me quedaba sin trabajo al decidir este paso. Ahí fue que empecé a escribir para una revista que se publicaba en la década de los 90, la revista Descubrir. También había varios suplementos de ciencia en el diario La Nación, por ejemplo. Y un dato que hoy puede sonar un poco sorprendente, yo escribiendo los sábados y los domingos ganaba bastante más que la beca de CONICET haciendo divulgación científica. Claro, era muy inestable, uno tenía que estar todo el tiempo un poco persiguiendo la posibilidad de aportar alguna nota u otra, pero ahí fue que también el paso a la historia me permitió también incursionar en la divulgación científica. Yo no me considero un divulgador profesional, pero desde ese momento hasta hoy sigo escribiendo cuando puedo en algún diario o ¿no? Teniendo vínculos. Sí, también eran los 90, donde por ahí CONICET no tenía el peso que tuvo en las décadas siguientes. Eso que vos decís es uno de los elementos, ¿no? Digo, yo la verdad que estaba muy decepcionado de lo que pasaba con la ciencia argentina y ahí es donde está el elemento contextual. Yo la verdad que no veía en la física, con mucho respeto a físicos importantísimos que tenía la Argentina en los 90, que siguieron remando en contra de la corriente, pero la verdad que cuando uno miraba, no era un ámbito que a mí, por lo menos en lo personal, me estimulara. La física a mí siempre me gustó mucho, no era que yo no tenía o no sentía la vocación por la física, tenía algo así como una doble vocación, y yo sentía que en ese momento la ciencia venía padeciendo. Y probablemente la historia tenía algo más de empresa individual, ¿no? Que te permitía más, eso también le pasó a gran parte del mundo académico. Claro. Cuando falla un país en términos de políticas públicas o en términos institucionales, la gente tiende a retraerse, a empezar a generar proyectos más individualistas, y eso yo creo que tuvo que ver. Es feo decirlo, pero bueno, cuando uno lo mira para atrás también tiene que ver con esto, con buscar un camino más individual porque lo institucional no respondía a tus expectativas. Claro, pero algo también tiene la divulgación que hace que mucha gente que viene de las ciencias duras se vuelca a este campo. Tal cual. Pero eso queda claro. En el caso tuyo está dado, en el caso de Antonio Mangione también. ¿Eso se debate también en el marco del COPUSI? Sí, yo sé que con Antonio somos muy amigos y creo que también parte de la afinidad que tenemos es que los dos hicimos un recorrido. No igual, Antonio sigue sigue llevando adelante su carrera científica. Pero sí es interesante lo que decís, porque yo creo que tiene que ver con cierta, desde lo científico, de cierta percepción de la necesidad de llegar a la sociedad, ¿no? Con algún tipo de mensaje, ¿no? Respecto de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos. Y me parece que hoy está muy profesionalizada lo que podríamos llamar comunicación pública de la ciencia. Pero cuando nos retrotraemos a los 90, en ese momento me parece que ahí se inicia esto. Hay periodistas muy prestigiosos en ese momento, pero que son poquitos. Pienso en Leonardo Moledo, Daniel Arias, y si no me equivoco el nombre, Laura Rosenberg, que eran como los grandes, pero contado con los dedos, eran muy poquitos. Y ahí es donde me parece que surge lo que hoy es el campo de la comunicación pública, hoy ya muy profesionalizado, pero con figuras como Antonio, claro, un poco liderando este proceso, que son los que vieron en la década de los 90 esta carencia, esta limitación, ¿no? Que faltaba y que hoy me parece que está. Y marcan una distinción con el periodista científico.
Digamos, es como son dos campos separados que se complementan, pero claro, no es lo mismo. Tal cual, porque una cosa es el profesional que se dedica en el día a día y que vive de la divulgación, y otra, está muy bien la diferenciación que hace, sí, yo creo que son complementarios y que hoy conviven de manera sinérgica, ¿no? Pienso lo que hoy es el COPUSI en la Universidad de Villa María, Universidad Nacional de Villa María, y ves estos dos, ¿cómo decirlo?, estos dos grupos, ¿no?, que hoy conviven, convergen y realizan actividades comunes. Pero uno tiene este sector de los comunicadores más adultos, si se quiere, más maduros, que vienen con mucha experiencia de los 90 y gente muy joven, profesionalizada en el campo de la divulgación. Es muy interesante, porque cuando uno mira, por ejemplo, Brasil, yo sigo el área de la divulgación o de la comunicación pública en Brasil. Es un área un poco más grande, más diversificada, pero probablemente no se vea tan claramente como en Argentina estos dos componentes, ¿no? Es otra cosa Brasil, yo lo veo más complejo, pero en Argentina se ve claro. Digo. Uno de los paneles hablaba sobre el lugar que tienen en las políticas públicas la comunicación pública de la ciencia. ¿Cómo lo ves como docente de historia incluso? Mira, yo creo que el panel fue muy interesante, a mi juicio. Cuando dice muy interesante parece que está diciendo un lugar común. La verdad que lo quiero enfatizar. Salieron muchos temas muy nucleares, vinculados a cómo es que la comunicación pública tiene que integrar una política, pues no es lo único, ¿no? Sí, porque también uno tiene comunicación pública de la ciencia en el sector privado, pensando en los grandes diarios o en algunas revistas que son emprendimientos privados, empresariales privados, y ahí es difícil tocar política pública con esto que podría ser el mercado editorial, y sin embargo, y después hay todo un ámbito de la comunicación pública que viene de las universidades, que sí está impulsado, potenciado o todo lo contrario, o recortado o limitado por políticas públicas. Pero sin embargo, esto que se da en el ámbito privado y lo que se da en el ámbito estatal, a la larga va a tener que ver con lo que plantean hacia futuro, mediano y largo plazo las políticas públicas. Quiero decir esto, el sector privado finalmente, o los emprendimientos privados vinculados a la comunicación, no escapan a la necesidad de que haya políticas públicas que nos expliquen, nos enseñen y nos marquen un rumbo de cómo la comunicación pública tiene que acompañar un proyecto político para la ciencia y la tecnología. Esto me parece que fue lo más importante que salió ayer y que creo que se terminó dando como un consenso en la discusión. Claro. Estamos todos de acuerdo en que las políticas públicas de ciencia y tecnología tienen que incorporar o integrar un componente de comunicación, que no son cosas separadas. Por un lado, trabajo las políticas de ciencia y tecnología y en algún otro sentido también las políticas de comunicación. Son partes de lo mismo, porque en algún sentido las políticas públicas codifican un proyecto de país y la ciencia y la tecnología en un proyecto de país, hoy para una democracia moderna, es imprescindible, y la comunicación pública es la manera de establecer en algún sentido los vínculos, los puentes entre la sociedad. Digo, no es que la sociedad, nosotros le vamos a hacer entender a la sociedad, no, la sociedad ya tiene un pensamiento, un imaginario, de hecho son quienes nuestra sociedad es la que vota, la que elige un proyecto de país, pero hacen falta generar vínculos porque la actividad científica en algún sentido es una actividad elitista, y quiero enfatizar elitismo en un sentido más profesional, cultural que socioeconómico, ¿no? Y ahí es donde hacen falta los puentes. La ciencia y la tecnología hoy es muy compleja, las articulaciones con los sectores productivos, de salud, de defensa, de agro, las sociedades hoy modernas. Yo no sé si podemos catalogarnos como una sociedad moderna, pero somos una democracia en construcción que incluso yo te diría necesita doblemente estos vínculos, porque necesitamos todavía tratar de entender para qué queremos ciencia y tecnología. Y en ese sentido es como que tenemos casi una tarea más difícil que la que tienen hoy las democracias consolidadas, ¿no? En este aspecto. Diego, muchísimas gracias por este diálogo. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Hablábamos con Diego Hurtado en el COPUSI 2017. Hablamos de